Gracias te damos en esta mañana. Hoy, más de 500 años después de toda esa época de oscuridad, donde los gobiernos, la religión, la sociedad en general, Señor, se basaba en lo que unas cuantas personas decían y no en lo que tu palabra decía. Señor, hoy podemos tener la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder leer, de poder estudiar tu palabra. Señor, una vez más, rogamos que al abrir las páginas de tu palabra, Señor, tu palabra nos sea alumbrada, porque tu palabra no es cualquier literatura. Tu palabra es, Señor, sagrada, es santa. Tu palabra, Señor, es tu palabra. Tú la has inspirado a través de hombres, Señor, a los cuales inspiraste para traernos un mensaje claro, Señor, y Dios de salvación. Gracias. Esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine. Amén y amén. Seguimos, mis amados hermanos y hermanas. Para las personas que nos visitan hoy, quiero decirles que nosotros los domingos estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos haciendo estudios tipo predicación con aplicaciones prácticas para nuestra vida de las palabras de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Mateo. Y vamos versículo por versículo tratando de sacar cada una de las enseñanzas principales que en este caso tenemos en el Evangelio de Mateo. Yo quiero rogarle que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 12, porque todavía hoy vamos a terminar el capítulo 12, ¿verdad? Todavía estamos en el capítulo 12. Hoy vamos a estar del verso 46 al verso 49. Y vamos a ver en esta mañana una enseñanza, un principio bíblico que es determinante para nuestra vida cristiana. Usted escuche estas palabras: es determinante. O sea, es de suma importancia para nuestra vida. Hoy la predicación se llama así: con los pies sobre la tierra y el corazón puesto en lo eterno. Con los pies sobre la tierra y el corazón puesto en lo eterno. Vamos a ver, después de que leamos esta historia, este momento, este relato bíblico, vamos a ver entonces dónde se encuentra esa enseñanza ahí, ¿sí? ¿Dónde se encuentra eso ahí? Quiero invitarle entonces que vaya conmigo al capítulo 12, al verso 46. Hemos venido viendo a Jesús hablando, predicando, y se enfrenta a los fariseos, se enfrenta a los saduceos, se enfrenta a estas personas, como dije el otro día, a todos estos feos que estaban ahí, ¿verdad? Tratando de imponerse, tratando de impedir que el Señor hable la verdad. No, si mis queridos hermanos, ustedes creen que la verdad se ha ocultado solamente en la Edad Media. No. Desde el entonces, desde el tiempo de Jesús, ya la verdad se estaba ocultando, y estas personas eran especialistas en ocultar la verdad. Bueno, entonces tenemos ahora a Jesús está predicando, y dice en el verso 46, mientras él aún hablaba, ¿a quién? A la gente. He aquí, dice, oiga, preste mucha atención, su madre y sus hermanos estaban fuera. Esto quiere decir que Jesús estaba dentro de una casa, ¿sí?
estaba predicando, estaba enseñando dentro de una casa y dice, y he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, alguien vino a darle el mensaje a Jesús adentro y a decirle, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y ¿qué? Y te quieren hablar. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Uy, muchas gracias. Espérenme un momento, voy a ver qué es lo que mi madre y mis hermanos quieren. No, vea lo que Jesús responde, verso 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Oiga, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice? A ver, ¿están leyendo conmigo? Ese es mi hermano y hermana y madre. Resumen, esa es mi familia. Mi familia es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Creo que ante estas palabras del Señor Jesús cabe preguntarse, y este es el primer punto de la predicación esta mañana, por los que anotan, ¿rechazaba Jesús o desconocía Jesús a su familia terrenal? O sea, ¿está Jesús aquí rechazando y desconociendo a su familia terrenal? Es como decir, no los conozco, no los quiero, no me importan. ¿Está eso Jesús haciendo eso aquí? Bueno, déjeme decirle, si usted y yo no lo entendemos dentro del contexto, no solo de este pasaje, sino del contexto de todo el Evangelio y de todo el Nuevo Testamento e incluso del Antiguo Testamento, podríamos nosotros llegar a pensar eso. Pero déjeme decirle que vamos a ver qué es lo que Jesús quiso decir con esto. Cuando él dijo, mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad, y todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. ¿Qué quiso Jesús decir? Vamos a ver algunas cosas, porque yo creo que es muy importante que en este corto relato que acabamos de leer, ¿verdad? Mateo, que está haciendo referencia a la vida ministerial de Jesús, yo creo que nos podrían surgir por lo menos dos preguntas. Dos preguntas nos podrían surgir. La primera de ellas, ¿para qué o por qué lo buscaba la familia Jesús? Yo les he explicado a ustedes, mis amados hermanos y hermanas, espero que lo hagan, espero que sigan esos consejos interpretativos, ¿verdad? Y es que yo les he enseñado a ustedes que cuando leemos algo como esto, para eso tenemos otros evangelios. Y en otros evangelios tenemos lo que se llaman pasajes paralelos. O sea, pasajes que relatan exactamente lo mismo, pero narrado por otra persona, por otro evangelista. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta ya que entre evangelista y evangelista no es que se contradicen como algunas personas escépticas de Dios y de su palabra dice, sino que lo que hacen más bien es que se complementan. Porque resulta ser que lo que Mateo no lo dice por ejemplo Marcos, o lo dice Lucas, o básicamente Marcos o Lucas, porque Juan es un evangelio aparte en el sentido que el relato, vamos a ver, no es tan parecido al relato de Mateo, de Marcos y Lucas. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Si queremos indagar, y hay la posibilidad de hacerlo sin inventar nada, ¿por qué no vamos al texto de Marcos?
Vaya conmigo al texto de Marcos y así podremos saber qué estaba sucediendo con la vida de Jesús en esos momentos y por qué es que la familia, tanto María, la Virgen María o María y sus hermanos van a buscar a Jesús en medio del desarrollo de su ministerio. ¿Por qué es que lo van a buscar? Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, verso 20 y 21. Y este es el pasaje paralelo, es el pasaje igual al que leímos de Mateo, y dice Marcos en este caso: y se agolpó de nuevo la gente, o sea, la casa se llenó, ¿verdad? De modo que ellos, dice, ni aún, escuche bien, escuche el detalle, ni aún podían comer pan. O sea, no tenían tiempo ni para comer, porque la demanda de la predicación del evangelio era demasiada. Porque recuerde que no era solo un asunto de predicar, era un asunto que Jesús sanaba a los enfermos y le traían gente enferma y endemoniada y Jesús los sanaba a todos. Entonces el ministerio de Jesús estaba en un punto culminante. Jesús no, y sus discípulos que le ayudaban, no tenían tiempo ni para comer pan. Verso 21: cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Oiga, María y sus hermanos oyeron que Jesús ya ni comía y que ni él ni sus discípulos estaban comiendo ya, porque estaban tan ocupados en el ministerio de la palabra, de la sanidad y demás, que ya no tenían tiempo ni para comer. Y entonces, desde su percepción humana, ¿qué fue lo que pensaron? Se volvió loco. Posiblemente María dijo, mi hijo se volvió loco. Y los hermanos de Jesús dijeron, mi hermanillo está loco. Tenemos que ir a ver cómo lo traemos a la fuerza. Esa palabra prenderle no significa lo que significa en otro contexto. Prender como torturar o maltratar. Era ir a echarle mano y traerlo básicamente a la fuerza para ver si se recuperaba de su locura, y entonces Jesús volvía a hacer una vida normal. Ahora parece ser, si es así, como tal parece lo que Marcos, estamos viendo que Marcos nos dice que eso pensaba María y pensaban sus hermanos, parece ser que ya María ha olvidado como ser humano que es lo que Jesús le dijo cuando Jesús tenía 12 años allá en el templo. ¿Alguien se acuerda lo que le dijo Jesús a María y a José cuando fueron a empadronarse por orden del emperador y resulta ser que Jesús se les perdió entre la multitud? Y entonces, como eran todos de Nazaret y eran de esa parte, pues todos se conocían y empezaron a buscar a Jesús. Y alguien posiblemente les dijo, Jesús allá se quedó en Jerusalén. Jesús no salió de Jerusalén, allá está. Se fueron María y José corriendo, se devolvieron. Todo esto es historia bíblica, ¿verdad? Nada de esto lo estoy inventando. Y dice que cuando llegaron al templo, se encontraron a Jesús sentado con los doctores de la ley, discutiendo las escrituras, a los 12 años. Iba a decir, alguien tiene 12 años, pero no, yo creo que ya aquí ninguno tiene 12 años, ¿verdad? O sea, hay algunos de 13, 14 por ahí, pero no de 12. Bueno, imagínense, a los 12 años Jesús está sentado con los doctores de la ley y está discutiendo las escrituras. Y cuando María y José lo ven, le dice, ¿qué es esto que nos has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? Estábamos muy asustados por usted. ¿Y qué le dijo Jesús? A ver, ¿alguien se acuerda? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora, esto hay que unirlo. No podemos olvidar, cuando Jesús
cuando el ángel le apareció a María para anunciarle que ella iba a quedar embarazada de una manera sobrenatural, las referencias que el ángel le dijo de la criatura que ella iba a tener están enlazadas con lo que Jesús dijo cuando les dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, María de alguna manera tenía una idea de que ese hijo no era igual que los demás que ella había tenido o iba a tener luego. No era igual. No era igual. Este hijo era hijo del Altísimo. Y este hijo venía a una misión a esta tierra vital, importantísima. Pero en su humanidad parece que María se dejó llevar por los sentimientos. Le contaron: mire, Jesús ya ni come. Ya Jesús ni come. Los discípulos de Jesús ni comen. Y gente sigue llegando. Y él sigue sanando a la gente. Y solo sigue predicando y predicando. Vamos, posiblemente como madre y sus sentimientos le ganaron. Y dijo: vamos a traérnoslo, porque yo creo que está loco. Yo creo que mi hijo, o dijeron sus hermanos, yo creo que está loco. Entonces, yo creo que nos podemos dar cuenta que hay una intervención familiar que se vuelve contraria al propósito divino. Y escuche bien, porque aquí es donde va el asunto. Porque Jesús dijo lo que dijo. ¿Sí? Hay una intervención familiar que se está queriendo interponer en el cumplimiento ministerial de Jesús. Para ellos era más importante que Jesús comiera y descansara. Para Jesús era más importante cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Y es aquí donde empieza a haber, o hay, dos lados en este asunto que nos tiene que entonces alumbrar nuestro entendimiento, para que usted y yo entendamos que eso mismo nos podría pasar a usted y a mí. Que incluso desde el seno familiar, la familia se quiera interponer en el propósito de Dios para usted y para mí. Y la pregunta es: ¿qué tenemos que hacer? Pero antes de empezar a ver eso, vamos a ver la otra pregunta, porque dije que surgían dos preguntas, ¿no? Sí. ¿Cuál sería entonces la segunda pregunta que nos surge ante esto? La primera es: ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Verdad? Por aquí la otra pregunta era que Jesús menospreciaba a su familia terrenal al decir esto. O sea, ¿era que Jesús desconocía a su madre y a sus hermanos? ¿Era que él no los amaba? ¿Era que para él significaban poco? ¿Era que él no les daba el lugar que ellos como familia tenían o debían de tener en su vida? Yo creo que la respuesta debe de ser un enfático no. No era eso. No es eso lo que Jesús está haciendo aquí y quiere enseñarnos. No es que la familia terrenal no tenga valor, todo lo contrario. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí somos conscientes de que un día le vamos a dar cuenta a Dios de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, si hicimos lo que nos correspondía hacer para con ellos? Un día Dios nos va a pedir cuenta, hermano. Y yo le voy a decir una cosa: las cuentas se van a dar antes que las demás cosas del ministerio de la familia. Dios primeramente me va a decir: Alejandro, a ver, y su mayordomía en su casa, a ver, cuénteme cómo era su mayordomía. Estoy hablando en un sentido humano. Obviamente Dios no habla así. Dios tiene conocimiento de todo, y Él no me va a decir: a ver, contame. Es una forma humana de decirlo. Pero Él me va a pedir cuentas si yo fui el sacerdote de mi casa o no fui el sacerdote de mi casa.
Si yo fui aquella persona que impulsé a mi esposa, porque bueno, no sé si todos saben, no tenemos hijos. Entonces, de alguna manera, se me alivianó un poco la responsabilidad. Pero no del todo, porque los esposos saben que ser esposos no es fácil. A ver, ¿cuántos esposos vemos aquí? Es fácil, hermano, ser esposo, conforme al diseño de Dios. Conforme al diseño del mundo es facilísimo. Conforme al diseño del mundo, el hombre nada más trabaja, lleva la plata a la casa y después apenas llega a la casa se tira, zafa los zapatos, se tira al sofá a ver el partido, no sé, las noticias, y se duerme y goodbye hasta el otro día, y así sucesivamente, y se desentiende de los hijos, no les ayuda en nada, no va a reuniones de la escuela ni del colegio, etcétera, etcétera. Ese es el diseño del mundo, pero en el diseño de Dios no es así. Entonces, a ver, según el diseño de Dios, ¿cuántos sabemos que es difícil ser esposo, hermanos? Es más, les voy a decir algo, hermanas. A ver, ¿cuántas hermanas esposas hay aquí? O futuras esposas. ¿Sabe qué? Es más difícil ser hombre según el diseño de Dios que ser mujer según el diseño de Dios. La responsabilidad que tenemos nosotros es mayor. ¿Sí? Bueno, no estamos hablando exactamente de esos puntos de familia. En otro momento posiblemente los hablaremos. ¿Sí? Y veremos de un lado y de otro, como en algún momento lo hemos hecho. Pero entonces, déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que el problema con Jesús es, escuche bien, que lo temporal se quería interponer a lo eterno. Lo temporal, lo que es muy importante, en lo que hay que ser muy fiel. Ejemplo, ¿en qué cosas hay que ser fiel en esta vida? En la familia, en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en todo lo que usted y yo hagamos, tenemos que hacerlo con suma responsabilidad. No podemos caer en el extremo donde incluso el cristianismo evangélico ha caído en algún momento. Cuando hace un poquillo de años atrás Dios me salvó, cuando tenía 25 años, recuerdo que para ese tiempo todavía se manejaba una idea que lo secular era pecaminoso. Estudiar era pecado, o sea, era no, o más que no era pecado, era no valía la pena estudiar. Acabamos de ver que la reforma protestante más bien nos trajo la oportunidad de estudiar, pero volvimos otra vez de nuevo a tomar otro curso de idea de pensamiento, y entonces en esos tiempos el estudio no valía la pena. Cualquier otra cosa era pecaminosa. Ver el fútbol era pecaminoso, ir al cine era pecaminoso, y una serie de cosas. Pasear un domingo era pecaminoso, cosas como esas, ¿verdad? Bueno, el asunto es, mis queridos hermanos y hermanas, no es caer en ese extremo, porque eso es malo. Eso nos aleja de la realidad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la realidad de Dios para nosotros? Bueno, que si usted es padre de familia, que si usted es madre de familia, que si usted es esposo o esposa, que si usted es un profesional, que si usted es una persona que se desarrolla en alguna profesión, en alguna área de la vida, déjeme decirle que usted debe de atender eso con suma responsabilidad. O sea, usted no debe tomarse eso a la ligera. Yo sé y estoy seguro, Dios no todas las personas llama al ministerio pastoral. Hay personas que le sirven a Dios desde su profesión médica, desde su profesión X. Le sirven a Dios. Porque imagínense un mundo, hermanos, que no tengamos, por ejemplo, ingenieros.
que no tengamos médicos, que no tengamos nada de eso, ¿cómo estaríamos? ¿En qué condición estaríamos? Pues en una peor condición estaríamos. Necesitamos médicos, necesitamos gente que haga esas diferentes cosas para bienestar de la sociedad. Entonces, hay personas que Dios nunca las va a llamar al pastorado, nunca los va a llamar como misioneros a dejar el estudio. A otras personas, soy testigo, Dios los ha llamado a dejar su carrera, su profesión, a dedicarse al ministerio. Pero esos no son todos los casos, esos son excepciones, esa no es la regla. La regla es que donde, según lo que Dios nos ha dado y según lo que nosotros tengamos a la mano para hacer, debemos de hacerlo con suma responsabilidad. Si usted es un chef, ¿sabe qué? Sea un chef con suma responsabilidad. Haga bien su trabajo. Y más sobre todo que su conducta sea una conducta que dé testimonio de que usted es un hijo de Dios. No se robe el tiempo, no se robe las horas, no se robe nada de esa cocina, no haga nada de esas cosas que hacen todos los demás. Bueno, eso nos pone en perspectiva entonces que no es que Jesús estaba aborreciendo, rechazando a su familia. Más bien la Biblia es clara y en el contexto general de la Biblia nos pone en contexto de esto que estoy diciendo, que según donde estemos tenemos que hacerlo de una manera que glorifique a Dios y que le manifieste a los demás que pertenecemos a un Dios real y vivo y a un Dios que tiene dominio absoluto sobre todas las cosas y que es un Dios de amor y de misericordia y que quiere traer salvación a la vida de las personas. Claro, eso tenemos que demostrarlo usted y yo con nuestra vida en el lugar donde estemos. Entonces, no es que Jesús no quiera a su familia, todo lo contrario. Es más, Jesús fue tan responsable y no conocemos en detalle las razones por qué cuando Jesús está en la cruz, Jesús le dice a su discípulo Juan, o sea, discípulo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. No sabemos las razones culturales, no sabemos las razones del contexto cultural por qué eso sucedió. Si es que ya José había muerto, si es que los hermanos de Jesús se habían casado todos y Juan estaba soltero, le quedaba mejor cuidar a María. En fin, no sabemos el contexto en general, pero lo que sí podemos ver es cómo Jesús era tan responsable que no dejó a su mamá hacia la deriva. Su madre terrenal, la madre del hombre Jesús, no la madre de Dios. Dios no puede tener madre, si no nos sería Dios, ¿sí? Bueno, la madre del ser Jesús, el que se encarnó, el que vino y se presentó en forma humana, ¿verdad? A la hora de la hora, Él no deja a su madre terrenal a la deriva. Él le encomienda a su discípulo cuidarla y a ella le dice, he ahí tu hijo. O sea, a partir de ahora ya yo me voy, mi tiempo, este ministerio temporal se cumplió, pero aquí se la dejo. Y Jesús sabía que estaba bien cuidada, porque si había un discípulo que amaba a Jesús entre todos sus discípulos, ese era Juan. Y él sabía que él la iba a cuidar como posiblemente tal vez ninguno otro de los demás. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo aquí? Mi amado hermano y mi hermana, es que lo temporal se quería interponer a lo eterno. Él estaba haciendo aquello que él estaba haciendo tenía una repercusión eterna, ¿sí o no? Un efecto eterno. Lo que Jesús estaba haciendo tenía un efecto eterno y esta era su prioridad. Esta era su prioridad.
Y ¿saben qué? Esta no es la única ocasión en que lo terrenal se quiso oponer a lo eterno en la vida de Jesús. Tenemos otros pasajes en las Escrituras, ejemplo, cuando por ejemplo en San Juan capítulo 6, verso 15, dice que Jesús, sabiendo que lo iban a hacer rey, que le iban a echar mano para hacerlo rey, Jesús salió corriendo. ¿Pero qué es esto? No que Jesús es el rey, no que Él es el rey en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué corre? Porque la forma en que lo querían hacer rey en esta tierra no era conforme al modelo ni al propósito divino. A Él lo querían hacer rey según los criterios de este mundo, para que los librara del imperio romano, pero no para que cumpliera el propósito divino. ¿Y sabe qué? Jesús se dio cuenta que lo terrenal, que las ideas, que el pensamiento político terrenal lo quería envolver, lo quería distraer y lo quería llevar a otro lado que no era donde el Padre le había asignado. ¿Y qué hizo Jesús? Salió corriendo. En otra ocasión, dice que Pedro, hablando con Jesús, no lo vamos a leer, pero Mateo, si usted está apuntando, apúntelo, Mateo capítulo 16, unos capítulos más adelante, versículo 22 y 23, dice que Pedro le dice a Jesús: Señor, ten misericordia de ti mismo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Señor, ¿qué le pasa con su autoestima? Ahora que está tan de moda la autoestima, ¿no? Y los asuntos de la autoestima. ¿Qué te pasa con tu autoestima que no te quieres? Quiérate y no hagas tal cosa. ¿Cuál era tal cosa? Que Jesús les venía diciendo que le era necesario ir a Jerusalén, y que en Jerusalén lo iban a apresar y lo iban a crucificar, lo iban a matar, lo iban a torturar. Y yo para eso he nacido. Esto es un suicida. Esta persona no se quiere. ¿Dónde está la autoestima de esta persona? Diría varias personas en este tiempo, ¿no? Aún cristianos. ¿Dónde está su autoestima? ¿Qué es esta autoestima tan mala, tan decaída? Y entonces, oiga lo que Jesús le responde: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cómo? ¿Pedro tiene a Satanás adentro? ¿Se le metió el diablo a Pedro? No, mi hermano. Es que Pedro todavía tenía los pensamientos de este mundo reinando en su mente. Él todavía no pensaba conforme al reino de los cielos. Estaba pensando según los criterios de este mundo. Y esos pensamientos vienen del diablo. Y le dice: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Me eres tropiezo. O sea, estás tratando de distraerme del plan redentor, del plan eterno al cual el Padre me ha enviado y para lo que yo he venido. Y no solo estoy queriendo hacerlo, estoy determinado a hacerlo. Y lo voy a hacer. Y si Él no lo hubiera hecho, usted y yo no estaríamos haciendo hoy aquí lo que hacemos y siendo quienes somos. Así que bendito y alabado por nuestro Señor Jesucristo, que Él entendió bien. ¿Sí? Él entendió bien, mi amado hermano y mi hermana. Y es aquí donde tenemos que recordar sus palabras también, cuando en el capítulo 10 y el verso 37 Él nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Usted está oyendo, usted está escuchando y está entendiendo lo que eso significa. No es no ames a tu hijo, al contrario, tienes que amarlo. No es no ame a tu padre, no, tienes que amarlo. Sea bueno o sea malo,
haya sido bueno contigo o malo, tienes que amarlo, tienes que honrarlo, que incluso es un mandamiento. A tu esposa, a tu esposo, no tienes que aborrecerlo, tienes que amarlo. No, si lo amas más que a mí, no eres digno de mí. ¿Entiendes la diferencia? Si lo amas más que a mí, si tus sentimientos te gobiernan y ellos de alguna manera te quieren impedir que hagas mi propósito y terminas complaciéndolos a ellos más que a mí, entonces no tienes parte conmigo. El punto es, mi amado hermano, mi hermana, que todos nosotros nos podemos ver enfrentados a esta realidad. Es que a veces dentro del mismo seno familiar es donde nace la oposición. Es dentro del mismo seno familiar, hermano. Es ahí mismo. Y es cuando tenemos que saber pesar, ¿sí?, hasta dónde yo cedo y hasta dónde no cedo. Por amor a Dios y a los míos, hasta dónde cedo y hasta dónde no cedo. Porque si en el caso de Jesús, su familia se estaba convirtiendo en un tropiezo para que él hiciera la voluntad de Dios. Y sabe que cuando eso sucede, es cuando usted y yo tenemos que entender que al que usted y yo tenemos que obedecer sobre todas las cosas, primero y sobre todo a cualquier cosa, hermano, es a él. Porque la pregunta es, ¿quién fue el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí? ¿Quién es el que nos ha dado la salvación eterna? ¿Quién es el que es digno de ser honrado eternamente y para siempre? A su familia dele lo que su familia merece y a Dios dele lo que él se merece. No le dé lo de Dios a su familia, porque Dios dice que el que hace eso no es digno de mí. Si aún tu propia familia te quiere ser tropiezo, escuche bien, para hacer la voluntad de Dios, tienes que poner a Dios en primer lugar siempre. Siempre. Es la única manera de agradar al Señor, hermano. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Su madre y sus hermanos dicen: vamos a traerlo a la fuerza porque él se ha vuelto loco y él ya no sabe, está fuera de sí y se va a morir de hambre y está predicando mucho y se está desgastando mucho, y ya los discípulos lo habían hecho en otra oportunidad también. Está Jesús hablando con una mujer samaritana, capítulo 4 de Juan, y dice que Jesús estaba cansado, tenía hambre, tenía sed, pero la prioridad a lo que él ha venido estaba primero antes que la comida. Y los discípulos van a comprar comida y vienen y están muy preocupados diciendo: maestro, come, maestro, come, maestro, come, porque no has comido, come, come, come. Y él dice: ¿saben qué? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Esa es su comida y esa es mi comida prioritaria, hermanos. Y cuando cualquier otra cosa, llámese familia o cosa de este mundo, se quiere interponer, usted tiene que ser sabio y entender que eso no viene de parte de Dios. Eso viene de parte del otro o de este mundo, pero no viene de Dios. Si lo que tu familia o cualquier cosa de esta tierra, ejemplo, un gobierno, una dinastía, un gobierno que quiere imponer cosas que van en contra de los principios divinos, es donde usted y yo no podemos obedecer, hermano. Usted y yo no podemos rendirnos a un gobierno que quiere imponer cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero que voy a tener problemas. Es que de eso se trata, ser cristiano. Es que de eso se trata. Es que usted no se ha dado cuenta que ya tenemos el precedente aquí en la Biblia.
que todo hombre y toda mujer de Dios, e incluyendo la primera iglesia, tuvo que sufrir y tuvo que hasta perder la vida. Por eso, es que eso es parte de ser cristiano, hermano. Eso es parte de ser cristiano. Entonces, no confundamos. No es que tengo que menospreciar a mi familia, todo lo contrario. No es que tengo que menospreciar mi trabajo. No es que tengo que menospreciar mi profesión, mi estudio. No es que tengo que menospreciar eso. Solo que lo tengo que poner en el lugar donde debe estar. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso dije que esto es vital para la vida cristiana. Si usted y yo no entendemos esto, vamos a tener problemas, y vamos a tener problemas con Dios. Porque aquí abajo no. Aquí abajo usted le da prioridad a las cosas terrenales y de este mundo antes que a Dios y a su llamado, y los demás impíos o gente que no tiene nada que ver con Dios o no quiere nada que ver con Dios le va a aplaudir. Ve, eso sí es amor, eso sí es ser bueno, eso sí es hacer el bien. Porque resulta ser que si usted y yo creemos que haciendo la voluntad de Dios vamos a agradar al mundo, le tengo malas noticias, no mías, de Dios. No va a ser así. No va a ser así, hermano. No vamos a agradar al mundo si hacemos la voluntad de Dios. Es aquí donde usted y yo tenemos que entender, mi amado hermano y mi hermana, que Jesús está apuntando a una verdad espiritual que trasciende, que sobrepasa a esta vida temporal. Jesús nos está enseñando que tenemos que vivir con los pies sobre la tierra, sin olvidar aquello que tenemos en esta tierra que hacer y hacer bien, pero con el corazón puesto en lo eterno. ¿Sabe que yo me he dado cuenta, mis queridos hermanos, en los años de ser pastor y de caminar en los caminos del Señor, que este es una de las grandes falencias del cristianismo, sobre todo de estos últimos siglos? Hemos perdido esta perspectiva. O en un momento, de alguna manera, nos concentramos solo en lo eterno y dijimos: lo de allá no sirve, eso no sirve, hay que deshacerse de eso. O ahora, lastimosamente, nos volvimos a lo terrenal y perdemos la perspectiva de lo eterno. Aquello está mal, aquello está mal. Lo que Dios quiere no es eso, mi amado hermano y mi hermana. Es que usted y yo aprendamos a vivir una vida cristiana. Recuerde esto, con los pies sobre la tierra. Jesús tenía bien los pies sobre la tierra. Él estaba bien claro en lo por qué él estaba aquí, lo que él venía a hacer. Eso significa los pies puestos sobre la tierra. ¿Sabe que los griegos tenían una forma, una filosofía de vida? Ellos creían de alguna manera, muchos de ellos, que lo terrenal no tenía conciliación con lo espiritual, que lo terrenal era malo, el cuerpo era malo, las cosas terrenales eran malas, que no tenían ninguna conciliación con lo espiritual. Pero déjeme decirle que eso no es lo que la Biblia enseña. Es tan así que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aunque si bien es cierto, todavía llevamos por dentro una naturaleza caída que nos quiere arrastrar a hacer lo malo. Pero aún así, Dios ha santificado también nuestro cuerpo. Yo me acuerdo que habían cristianos que de alguna manera vivían, vamos a hablar en el pasado, hablo de mis tiempos cuando empecé en los caminos del Señor, que me daba la impresión que querían deshacerse del cuerpo rápido. Esa es una idea pagana griega. Eso no es lo que Dios quiere. No, Dios no quiere que vivamos así. No, Dios quiere que vivamos con los pies puestos en la tierra, valorando lo que Él nos ha dado. Mire, si Dios le da a usted para que usted pase, hermano, pase y disfrute pasear.
y admire lo que Dios le dé. Si Dios le da para que usted haga, mire, hágalo. Hágalo, ame su familia. Dedíquele tiempo. ¿Sí? Dedíquele tiempo a su familia. Dedíquese tiempo usted también. Pero eso sí, no deje que lo terrenal lo aparte de lo eterno. Con los pies puestos sobre la tierra y el corazón ¿a dónde? En lo eterno. Quiero que leamos un pasaje que creo que es muy, pero muy claro en esto que estoy diciendo y nos puede ayudar a entender mejor. Vea lo que dice Pablo a los hermanos de Colosas, carta a los Colosenses, capítulo 3, verso del 1 al 4. Pablo dice esto, escuche bien, mi amado hermano y mi hermana. Si pues habéis resucitado, ¿con quién? A ver, voy a darle tiempo para que llegue ahí y lo leemos todos, para que estemos entendidos de la escritura, porque a mí no me gusta que usted nada más escuche, a mí me gusta que usted compruebe y lea y luego pueda llegar a su casa y pueda analizar y pueda decir, bueno, eso no es, ¿verdad? Ok, si pues habéis que resucitado, ¿con quién? Con Cristo. ¿Con quién es que hemos resucitado? Cuando Cristo se levanta de la tumba, nosotros también nos levantamos con Él. Ahí tenemos la garantía, ¿sí? De que un día muy pronto Él va a glorificar este cuerpo mortal y entonces va a perfeccionarnos. Mire, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de adónde. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la meta de un creyente? Alguien que se ha resucitado con Cristo. ¿De dónde es que tiene que buscar las cosas? Ve, pastor, aquí está todo para arriba y nada para abajo. No, estamos entendiendo mal entonces. Ya dijimos que primero tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y ahorita yo voy a decirle cuál es el problema de fondo con esa filosofía de vida que a veces tenemos muchos de nosotros y que tiene mucha gente, la mayoría de la gente. Dice, busquen las cosas de arriba. ¿A dónde está quién? Esto es lo eterno, esto es lo espiritual, esto es lo inconmovible, lo indestructible, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y escuche, todavía no lo deja ahí, lo especifica mucho más. Poner la mira. ¿Sabe qué es poner la mira? Que su meta principal sea lo eterno, no lo terrenal. Porque ahorita vamos a ver, como decía, que la mayoría de la gente vive por lo terrenal y para lo terrenal nada más. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hay una razón, porque habéis muerto. ¿A qué fue que morimos? A las cosas de la tierra, del pecado, de lo vano de este mundo. Morimos. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Esta es la verdad del reino de los cielos. ¿Sí? La verdad del reino de los cielos es que la familia o lo humano o lo temporal, ¿sabe qué, mi amado hermano? No puede ser la meta general y única y principal de nuestra vida. ¿Usted para qué vive? Para crecer y disfrutar y ahora vacilar. Ahora vacilar, dice mucha gente, ahora es vacilar y ando y disfruto y gozo y toda la cosa, y luego me caso y seguro y estudio y disfruto mi profesión y ¿sabe qué, hermanos? Todo es de abajo y nada de arriba. Todo de abajo y nada de arriba. Y la pregunta es, ¿y cuando se muera, a dónde se mete?
Y cuando se muera, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a responder delante del trono de Dios? De verdad, yo es que no sé. Vamos a llegar delante del trono de Dios. Sí, hermano, sí vamos a llegar delante del trono del Señor. Sí vamos a llegar y vamos a tener que dar cuenta. Ya dije, de la familia, del estudio, del deporte, de lo que hagamos, de lo que somos, de todo vamos a tener que dar cuenta. Cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, pero sobre todo si nos preparamos para lo eterno o no. Y sabe que, mi hermano, ya ahí no hay vuelta atrás. Ya ahí usted no dice, mire, Señor, hagamos una cosita, déjeme pagar una fianza para volver. Y entonces, una fianza. No, déjeme decirle, hermano, en el momento en que una persona se muere para siempre y ya no hay vuelta atrás. Es ahora que usted y yo tenemos que estar entendidos de estas cosas. Por eso le dije que esto es vital para la vida cristiana. Si usted no lo entiende, si yo no lo entiendo, vamos a terminar en otro lado y no donde Dios quiere que usted y yo terminemos. Entonces, ya no podemos vivir, hermanos, como vive el resto del mundo. Vea, le voy a decir, oiga nada más las expresiones que suenan bonitas, románticas, hermosas y de todo lo que usted me pueda decir que pueden saber y de alguna manera pueden tener algo de verdad, pero no son enteramente verdad. Escuche las expresiones y usted las puede leer en el Facebook o cualquier lado, ahí no sé. Escuche: no nacimos para ser perfectos, pero sí para ser felices. ¿La ha leído? ¿La ha escuchado? Filosofía de nuestros días, de este mundo. No nacimos para ser perfectos, pero sí para ser felices. Escuche, la vida solo es una. Hay que disfrutarla a lo máximo. ¿Cuántos no solamente lo han oído, lo han pensado? Viaja, come, diviértete, porque es lo único que nos llevamos. Yo le digo a mi hijo, escuchado, padre de familia, yo le digo a mi hijo, ahora que usted está joven, ahora que usted mire, estudie o viaje y disfrute, porque es lo único que uno se lleva cuando uno se muere. Escuche el pensamiento de los días de Pablo, el pensamiento pagano, que es el mismo de hoy, solo que con otras palabras tal vez más bonitas. Más bonitas, una filosofía más romántica tal vez tenemos ahora. No, pero oiga lo que decían ellos: come y bebe, porque mañana moriremos. Así era como vivían los paganos. Come y bebe, porque mañana moriremos. Así que coma, disfrute. La vida es para disfrutar. Y lo eterno, esa es la vida temporal. Y lo eterno, eso es lo que la mayoría de la gente deja de lado, deja fuera de la ecuación. Y eso es lo que es eterno. Sí, eso es lo que es eterno. Eso es lo que trasciende de esta vida. Déjeme decirle que aunque tal vez a usted no le suene tan, voy a usar una palabra que yo no sé si ustedes la han escuchado, halagüeño. ¿Saben lo que es algo halagüeño? De halago, algo que le haga sentir muy bien y así que lindo. Todo esto, hermanos, de aquí abajo se va a acabar, y Jesús lo sabía muy bien. Su ministerio iba a durar aproximadamente 3 años y medio, ya tenía 30, y 3 años y medio, 33 y medio posiblemente, y su misión se iba a acabar aquí abajo. Pero quien él era y lo que él venía a hacer es eterno, trasciende totalmente a esta vida. La filosofía de este mundo: vive el hoy. Vive el hoy, disfruta, sé feliz. O sea, pareciera ser que la meta, y no pareciera, es que la meta principal son solo las cosas de aquí abajo. Y el problema, mi hermano y mi hermana, es que lo de aquí abajo se puede acabar en cualquier momento. ¿Sabe cómo es la vida aquí abajo?
como ese interruptor que está de ese otro lado de la pared, que nada más usted hace así, pim, y se fue la luz, hermano, y se acabó la vida. Así es la vida aquí en este cuerpo. Este cuerpo es tan frágil, esta vida es tan frágil, que una gota de sangre se va a nuestro cerebro y eso nos puede matar. Cualquier cosa. Todos los días vemos en las noticias, ¿verdad?, muertes por todo lado, de manera natural, por enfermedades, por accidentes, muerte, 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 muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí abajo nada es eterno, hermanos. Aquí todo es temporal. Y si usted y yo vivimos solo para lo temporal, somos de los más faltos de gracia que podemos haber, hermanos. Porque entonces, cuando le dije yo a una señora una vez en el gimnasio haciendo ejercicio y hablando con una señora que iba todos los días a las 5 de la mañana, ya nos conocíamos, y mire, fulana, le dije yo una vez, quiero en esta mañana, mientras estamos calentando, haciendo ejercicio, hacerte una pregunta. Sí, claro, dígame, Alejandro, dígame. Y digo yo, mírame una cosa, ¿para qué naciste? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Que hoy era una persona que hacía mucho ejercicio, era muy intensa, y entonces ella no paraba. Y dice, no, dice, aquí estoy pensando, me dice. Ahí en medio de todo, aquí estoy pensando, me dice. Me dejaste pensando. Qué bueno, piense. Y luego, si quiere, me respondes. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué naciste? Entre ejercicio y ejercicio vino y se acercó ahí como, ¿verdad? Y me dice, ya sé para qué nací. Ajá, ¿para qué naciste? Para cuidar a mi mamá, dice, porque yo cuido a mi mamá. Ella me contó así la historia por encima. O sea, ese es el propósito de tu vida, cuidar a tu mamá. Sí, me dice. Ya sé, y estaba toda contenta, como diciendo, realizada. Me siento realizada, encontré la razón de por qué vivo, cuidar a mi mamá. Y le dije, dígame una cosa, ¿usted se ha dado cuenta que somos de la muerte? Sí, claro, nos podemos morir en cualquier momento. Es más, yo he estado a punto de morirme, me dijo. Hacía poco había pasado una situación que había estado a punto de morirse. Le digo, bueno, usted está consciente del asunto entonces. Sí, claro, perfectamente. Y le digo, ¿y qué va a pasar entonces cuando tu mamá se muera? ¿Qué vas a hacer de ahí en adelante? Porque ya entonces el propósito de tu vida ya se va a ver que acabado. Ay, ahora sí me la volviste a poner difícil, dice. Y al final nunca me supo responder para qué había nacido. Mi hermano, mi amigo, Dios no te creó solo para los asuntos de esta tierra, de esta vida. Esto es temporal. Esto es desechable. Que no suene esto, que no tiene importancia. Lo que quiero decir es pasajero. Pero lo que viene es eterno, hermanos. Con los pies bien puestos sobre la tierra, pero con el corazón puesto en lo eterno. Así es como tiene que vivir un creyente. Así es como tenemos que vivir usted y yo, hermano. Y le voy a decir algo. Cuando nosotros aprendemos a vivir así, hermanos, la vida cristiana cobra un sabor muy diferente. Muy diferente. No sé si están de acuerdo conmigo. La vida cobra un sabor muy diferente cuando aprendemos a vivir así. Y quiero terminar con un versículo de las Escrituras. Pablo, que había entendido esto, él dice en la segunda carta a los Corintios, a los hermanos de Corinto, allá del puerto de Corinto, ellos les dice, y yo con el mayor placer, oiga, placer, gastaré lo mío. O sea, todo lo que Dios me ha dado, económica, material, salud, no sé, fuerza, yo lo gastaré. Y aún yo mismo, dice, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Oiga, aunque amando más, sea amado menos.
Esa tiene que ser la filosofía de vida suya y mía. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos dé, cuídelo, sea responsable, tenga los pies bien puestos sobre la tierra, esté bien claro en eso, pero ¿sabe qué? Su meta tiene que ser lo eterno. Su mirada, por eso el autor a los Hebreos dice en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. O sea que en medio de la circunstancia, de la tribulación, en medio de las vicisitudes de la vida, como decimos popularmente, ¿sabe qué? Usted tiene que entender y saber que por encima de todo esto que es temporal, hay algo que es eterno, y eso es lo que usted y yo estamos persiguiendo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque dice, y cuando Él vuestra vida se manifieste, entonces ¿qué? ¿Qué va a suceder? Cuando Él venga, va a venir por todos aquellos y aquellas que hayan vivido para Él de esa manera, ¿sí? Siendo fieles en lo poco, Él los va a poner en lo mucho. Amén. Padre bueno, esta mañana hemos hablado tu palabra, y tu palabra es la que tiene el poder, Señor. No mis palabras, no mi forma, no ninguna otra cosa. Todo eso sale sobrando, Señor. Es el poder de tu palabra, Señor. Yo te ruego que en esta mañana, después de hablar esta palabra, Señor, estas palabras que salieron de tu boca, estas palabras que inspiraste a estos hombres, Señor, que vienen de acuerdo a tu naturaleza y a tu propósito, Señor, calen en nuestro corazón, y que nos vayamos de aquí, Señor, suave con esperanza, ideal para que se pero derrita. con esperanza porque hayamos tomado una decisión, Señor, de poner como meta principal lo eterno. Ayúdanos a ser fieles en todo lo que nos has dado en esta tierra, a amar nuestra familia, amar nuestros hijos, amar nuestra esposa, nuestro esposo, amar nuestros hermanos, hermanas, amar a nuestra familia, amar lo que hacemos, hacerlo con excelencia, pero sobre todas las cosas, que nuestro amor por ti, Señor, sea mucho mayor, que sobrepase mi amor por todas las otras personas y por todas las otras cosas. Lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, y te damos las gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas.